Si tus estudios salen normales, pero tú cada vez te sientes peor, esto es para ti. Si te dicen que todo está bien, pero tu cuerpo no se siente para nada bien, si algo cambió y nadie logra explicarlo, pon mucha atención. Porque esto es importante decirlo desde el inicio. No estás exagerando, no te lo estás inventando y no todo se explica con ansiedad. Hay personas que sienten que su cuerpo ya no responde igual, que se cansan más, que no rinden igual, que algo se desacomodó por dentro. Y todo esto aunque los estudios salgan normales. Y aquí viene la primera verdad incómoda. Que un estudio salga normal no significa que el cuerpo esté funcionando bien. Significa solamente que ese estudio no está viendo el problema real. El cuerpo no falla de golpe, primero compensa, luego se adapta y luego ya no puede más. Empieza a mandar señales confusas que nadie logra conectar. Este video no es para decirte qué tienes, no es para darte diagnósticos y tampoco es para ofrecer soluciones rápidas. Es para explicarte por qué llevas tanto tiempo buscando respuestas y sigues sin encontrarlas. Porque cuando el cuerpo ya está enfermo, buscar la causa como si fuera una sola cosa puede ser el primer gran error. Y de eso vamos a hablar en este video. Para quien llega por primera vez, me presento. Soy Doc Silva y este canal se llama Doc Silva Explica. Si llegaste hasta aquí es porque algo no cuadra con tu cuerpo, porque los estudios dicen que estás bien, pero tú no te sientes bien. Y este canal existe justamente para eso, para explicar lo que pasa cuando el cuerpo deja de compensar y nadie lo explicó de forma clara. Aquí no doy diagnósticos, no doy tratamientos y no prometo soluciones rápidas. Aquí hablamos de lógica médica real, de procesos del cuerpo y de por qué muchas personas pasan años confundidas, no porque no tengan algo, sino porque el enfoque ha sido el incorrecto. En este video en particular no vamos a hablar de una enfermedad específica. Vamos a entender algo previo y fundamental, porque buscar la causa como si fuera una sola cosa suele ser un error cuando el cuerpo ya está enfermo. A lo largo del video vamos a ir por bloques y vamos a ir avanzando por varios puntos clínicos. Yo te los voy a ir mencionando para no perdernos. Vamos a hablar de síntomas que no apuntan a un solo lugar, de síntomas que aparecen y desaparecen, de por qué normalizar lo que sientes va a terminar siendo parte del problema y de cómo todo eso se va a ir acumulando. Y todo esto hasta que el cuerpo deja de compensar. Y en este video es el puente, no el destino. Es lo que necesitas entender antes de entrar a patología real en los siguientes videos. Y si este tipo de explicación te hace sentido, por favor suscríbete al canal, activa la campana también para que no te pierdas ninguno de los videos. Porque lo que sigue ya son problemas clínicos. Aquí entramos al bloque 1 y no vamos a hablar de una enfermedad en específico, no vamos a hablar de un órgano aislado y no vamos a buscar una causa única. Y quiero decir esto desde el inicio, porque muchas personas llegan a este tipo de contenido esperando que alguien les diga, lo que tú tienes es esto, pero no, este no es ese tipo de video. Lo que vamos a hacer aquí es algo previo, algo que casi nunca se hace, pero que es absolutamente necesario cuando el cuerpo ya no está funcionando bien. Vamos a entender por qué el enfoque con el que se ha buscado el problema ha sido el incorrecto, porque la mayoría de las personas que llegan hasta aquí no son personas que no se hayan atendido, son personas que ya fueron a consultas, que ya se hicieron estudios, que ya escucharon varias versiones y explicaciones. Y aún así siguen sintiendo que algo no cuadra en su cuerpo, siguen sintiendo que el cuerpo ya no responde igual, que hay síntomas que aparecen y desaparecen, que nada termina de encajar del todo. Y eso va a generar una pregunta constante. Entonces, ¿qué es lo que tengo? Pero esa pregunta, cuando el cuerpo ya está enfermo, no siempre es la correcta. Durante años se nos enseñó a pensar la medicina como una cadena muy simple, síntoma, causa y diagnóstico, y además la solución. Y sí, ese modelo funciona cuando el problema es agudo, cuando el cuerpo todavía compensa bien, cuando hay un inicio claro y un final claro. Pero cuando el cuerpo lleva tiempo desajustado, cuando los síntomas son persistentes, cuando hay cansancio que no se quita, sensación de falta de aire, malestar general, baja tolerancia al esfuerzo, sensaciones raras que nadie logra explicar. Aquí arriba te dejo el video que habla de estos síntomas. Está bastante interesante. Velo a ver. Entonces, este modelo de medicina empieza a fallar, y no falla porque la medicina no sirva. Falla
porque ese modelo no está diseñado para procesos largos y acumulativos. En este video vamos a hablar de por qué buscar la causa como si fuera una sola cosa suele ser un error en esta etapa, de por qué repetir estudios no siempre aclara el panorama, de por qué brincar de especialista en especialista muchas veces fragmenta más el problema en lugar de ordenarlo. Y quiero que entiendas algo importante. Esto no es culpa del paciente. La mayoría de las personas confía en lo que le dice el médico, hace lo que le indican, se repiten estudios, cambian hábitos, buscan respuestas. Pero el problema no es la falta de esfuerzo, el problema es el marco mental con el que se está mirando el cuerpo. Porque el cuerpo no funciona como piezas independientes, va a funcionar como sistemas que se influyen entre sí, y cuando uno empieza a fallar durante mucho tiempo, arrastra a todos los demás. Entonces los síntomas dejan de ser claros, dejan de apuntar a un solo lugar y empiezan a parecer confusos, contradictorios, incluso exagerados. Y ahí es donde muchas personas escuchan frases como, todo está bien, eso no es nada, eso no es estrés, eso es la edad. Y aquí es donde este video se vuelve importante, porque antes de entrar a patología real, antes de hablar de enfermedades, antes de hablar de órganos dañados, hay que entender por qué no se entendió el problema desde el inicio. Este video no te va a decir qué tienes, no te va a decir qué hacer y no te va a dar soluciones, pero sí te va a ayudar a entender por qué llevas tanto tiempo buscando y sigues sin sentirte comprendido. Y por qué muchas veces cuando el cuerpo ya está enfermo no se trata de encontrar una causa nueva, sino de entender cómo se fue construyendo el daño. A partir de aquí vamos a empezar a entrar en síntomas reales, en experiencias reales del cuerpo, en fenómenos clínicos que viven muchas personas, aunque nadie se los haya explicado bien. Aquí es donde va a empezar el núcleo del video. Aquí ya entramos al bloque 2, y esto es cuando el síntoma no apunta a un solo lugar. Y en esta parte del video quiero que hablemos de algo muy común y muy malentendido. Quiero que pensemos en el primer síntoma que muchas personas empiezan a notar cuando el cuerpo deja de funcionar como antes. No es un dolor específico, no es algo que puedas señalar con el dedo, es una sensación general. Una sensación de que el cuerpo ya no está rindiendo igual, ya que la gente lo describe de muchas formas. Dicen, me canso más, ya no tengo la misma energía, antes hacía esto sin problemas y ahora me cuesta mucho más. Y algo se siente apagado. Y este tipo de síntomas es desesperante porque no apunta a ningún órgano claro. No es un me duele aquí, no es un me falta esto, es una sensación global. Y aquí aparece el primer gran error. Se intenta buscar una causa única para un síntoma que no es local. Se buscan explicaciones simples para una experiencia corporal que ya es sistémica. Antes empiezan las preguntas, ¿será el corazón? ¿Será el pulmón? ¿Será algo hormonal? ¿Será psicológico? Y el problema no es hacerse esas preguntas, el problema es creer que una sola de ellas va a explicar todo. Cuando el cuerpo empieza a cansarse de forma general, cuando la tolerancia al esfuerzo baja, cuando la recuperación ya no es la misma, no suele ser porque un solo órgano falló. Esto suele ser porque varios sistemas ya llevan tiempo trabajando de más. Y el cuerpo durante un tiempo va compensando eso, va ajustando el ritmo, reduce el margen, te hace mucho más lento sin que te des cuenta, hasta que un día lo notas, y cuando ya lo notas ya no estás en el inicio del proceso. Aquí es donde muchas personas se confunden, porque buscan el momento exacto en el que todo empezó, y muchas veces ese momento no existe. No hubo un día concreto, no hubo un evento claro, fue una suma lenta. Por eso los estudios iniciales suelen salir normales, porque el cuerpo todavía no está sosteniendo la función básica, todavía mantiene números aceptables, todavía cumple los rangos, pero cumplir rangos no es lo mismo que funcionar bien. Y este matiz es clave. Una persona puede tener valores normales y aún así sentirse agotada. Puede tener estudios tranquilizadores y aún así no poder hacer lo que hacía antes. Y aquí aparece otra confusión peligrosa. Se empieza a pensar que si no hay una sola causa clara, entonces el síntoma no es real. Que si no se puede medir fácil, entonces no existe, pero el cuerpo se siente antes de que se mida. Y cuando no se entiende esto, empiezan las etiquetas rápidas. Se dice que es estrés, se dice que es edad, se dice que es falta de condición. Y quiero que esto quede muy claro porque lo vamos a repetir varias veces a lo largo del video.
Que un síntoma no apunte a un solo lugar no significa que no sea real. Va a significar que el problema ya no pertenece a un solo sistema. Va a significar que el cuerpo ya no está fallando como pieza, sino como conjunto. Y cuando se intenta estudiar un problema sistémico con herramientas pensadas para problemas aislados, el resultado es frustración. Para el paciente muchas veces también y también para el médico. Por eso, este tipo de síntomas suelen ser el inicio de un gran peregrinaje. Consultas, estudios, especialistas, visitas a muchos médicos y ninguna explicación termina de encajar. Y no porque no haya algo pasando, sino porque se está buscando mal. Este es el primer punto que necesitaba entender antes de seguir avanzando. Y no porque no haya algo pasando, sino porque se está buscando mal. Y este es el primer punto que necesitabas entender antes de seguir avanzando. Cuando el síntoma es difuso, persistente y progresivo, el error es no encontrar la causa rápida. El error es creer que existe una sola causa que lo va a explicar todo. Aquí entramos al bloque 3, y esto es cuando los síntomas van y vienen y eso confunde a todos. Ahora quiero que entiendas algo que confunde muchísimo a quien lo vive y también a quien lo evalúa. Hay muchos síntomas que no son constantes, aparecen y desaparecen, mejoran unos días, empeoran otros. Y cuando eso pasa, la primera reacción suele ser dudar. Duda el paciente, duda el médico y duda la familia, porque nos enseñaron que lo real es lo que se queda fijo, lo que es constante y lo que no cambia. Pero el cuerpo no funciona así cuando está intentando compensar. Cuando un sistema empieza a fallar lentamente, el cuerpo hace ajustes. Un día alcanza, otro día no. Un día te levantas más o menos, otro día sientes mucho agotamiento sin razón clara. Y eso genera una sensación muy específica que muchas personas describen así. Hay días que estoy bien y días que estoy fatal. Y aquí aparece otro error grave. Se piensa que si el síntoma no es constante, entonces no es serio. Que si hay días buenos, entonces no debe ser nada. Y eso es completamente falso. Los síntomas intermitentes no significan problema leve. Muchas veces significan problema en fase de compensación, ya que el cuerpo todavía logra sostenerse, pero cada vez con mucho más esfuerzo. Por eso hay días malos y por eso hay días menos malos. Y aquí quiero que te detengas en esto. Cuando el cuerpo ya no puede mantener el mismo nivel de funcionamiento todos los días, empieza a alternar. Alterna energía, alterna claridad mental, alterna tolerancia al esfuerzo. Y eso desgasta. Te va a desgastar física y mentalmente, porque nunca sabes cómo te vas a sentir mañana. Y este patrón confunde muchísimo a los estudios, porque muchas veces el estudio se hace en un día bueno, un día donde el cuerpo alcanzó a compensar, un día donde los números salen aceptables, un día donde todo parece tranquilo. Y entonces se concluye, todo está bien, pero el cuerpo no se evalúa por un solo día. Se va a evaluar por su capacidad de sostenerse en el tiempo, y eso casi nunca se mide. Por eso muchas personas escuchan frases como, es que ayer estabas bien, es que hoy te ves normal, es que si fuera algo serio sería constante. Y eso no es cierto. Muchos procesos reales del cuerpo son fluctuantes al inicio. Van a subir, van a bajar, van a aparecer y se van a esconder. Dan treguas cortas. Y esas treguas no son curación. Van a ser pausas de compensación. Y cuando nadie explica esto, la persona empieza a normalizar lo anormal. Va a empezar a adaptarse, va a cancelar planes, reduce actividades, ajusta su vida sin darse cuenta. Y lo peligroso no es el síntoma en sí, lo peligroso es acostumbrarse. Porque cuando te acostumbras a funcionar a medias, el daño va avanzando en silencio. Y luego, cuando el síntoma se vuelve constante, cuando ya no hay días buenos, todo el mundo se pregunta, pues ¿qué pasó? Y en realidad pasó desde hace mucho, solo que nadie supo leer las señales intermitentes. Por eso, este punto es tan importante. Si tus síntomas aparecen y desaparecen, si hay días mejores y días peores, eso no invalida lo que sientes. Y eso no significa que sea psicológico, eso no significa que sea exageración. Muchas veces significa que el cuerpo todavía está luchando, y cuando el cuerpo lucha, no se comporta de forma lineal. Se va a comportar de forma irregular. Y si esto te suena familiar, si esto te parece demasiado a tu experiencia o a la de alguien cercano, quédate con esta idea. La intermitencia no es tranquilidad, es un aviso. Ahora entramos al bloque 4. Esto no es edad, ya que hay otra frase que aparece casi siempre cuando nadie logra explicar lo que pasa. Y es, eso es la edad.
Y quiero decir esto con toda claridad. Esto no es edad, o al menos no como te lo han querido hacer creer, porque la edad por sí sola no explica que una sola persona empiece a sentirse diferente en pocos años. No explica que alguien que funcionaba bien empieza a cansarse más, a recuperarse peor, a tolerar menos el esfuerzo. La edad no explica que el cuerpo cambie de manera brusca sin un proceso previo. Lo que muchas personas viven no es un envejecimiento normal, es un desgaste acumulado. Y esa diferencia es enorme. El envejecimiento fisiológico es lento, progresivo, predecible, no da saltos. Pero el desgaste por compensación sí los da. Da bajones, da quiebres, da antes podía, ahora no puedo. Y aquí es donde se confunde todo, porque cuando no hay un estudio que grite enfermedad, la explicación fácil es la edad. Y esa explicación tranquiliza al sistema médico, pero deja solo al paciente, porque internamente la persona sabe que algo no está cuadrando en su cuerpo. Sabe que no es normal sentirse así de pronto, sabe que no es normal perder tanta capacidad en tan poco tiempo. Pero como no hay una etiqueta clara, se empieza a aceptar, se empieza a normalizar. Se escucha, es lo normal a tu edad, ya no tienes 20. Así es esto. Y poco a poco la persona baja expectativas, va reduciendo actividades, va ajustando su vida, se adapta a funcionar a medias. Y esto es clínicamente peligroso, porque cuando normalizas lo anormal, el daño avanza sin resistencia, no porque la persona sea irresponsable, sino porque confió en una explicación incorrecta. Y quiero que esto quede muy claro. La edad explica cambios lentos, no explica deterioros rápidos. La edad explica ajustes graduales, no explica pérdida funcional acelerada. Y cuando alguien te dice que todo se debe a la edad, pero tú sientes que el cuerpo ya no responde como antes, no estás siendo dramático. Estás percibiendo que hay algo que está descompensando. Y este punto es clave para entender todo lo que sigue. Porque si aceptas que es la edad, dejas de observar, dejas de cuestionar. Y el cuerpo sigue acumulando daño en silencio. Y quiero dejar algo muy claro, este video no es para pelear con la edad, es para separar lo que es envejecimiento normal de lo que es deterioro por compensación prolongada. Y eso, aunque incomode, cambia completamente la forma de entender los síntomas. Y ahora aquí entramos al bloque 5, y esto es cuando normalizar los síntomas se vuelve parte del problema. Hay un momento muy específico en el que el problema deja de ser solo físico y se vuelve invisible. Ese momento es cuando empiezas a normalizar lo que ya no es normal. Al inicio el síntoma llama la atención, preocupa, se siente extraño. Pero cuando pasa el tiempo y nadie logra explicarlo, cuando los estudios salen normales, cuando las consultas no aclaran nada, la persona hace lo único que puede hacer para sobrevivir. Y eso es, se adapta. Y esta adaptación no es consciente, no es una decisión, es un mecanismo. La persona empieza a cambiar la vida sin darse cuenta. Se cansa más, pero hace menos. Le falta el aire, pero camina más lento. No rinde igual, pero baja sus expectativas. Y poco a poco esto se va volviendo normal. Y aquí ocurre algo muy importante que casi nunca se explica. Cuando te adaptas a un síntoma, dejas de medirlo. Ya no dices, esto no debería pasarme. Empiezas a decir, así soy yo. Y eso sí es muy peligroso, no porque el síntoma vaya a empeorar de inmediato, sino porque deja de llamar la atención clínica. Cuando alguien consulta y dice, siempre me he sentido así, lo que en realidad está diciendo es, llevo mucho tiempo funcionando mal. Pero esa frase suena tranquila, no suena para nada urgente. Entonces nadie pregunta cuándo empezó, qué cambió, qué se perdió en el camino. Entonces la normalización es una anestesia lenta. Te va quitando el dolor de inmediato, pero te roba la referencia de cómo funcionaba antes. Y esto explica por qué muchas personas llegan tarde a entender su propio cuerpo. No porque no buscaron ayuda, sino porque el cuerpo fue empeorando a un ritmo que permitió adaptarse. Por eso muchas historias empiezan así. No fue de repente, fue poco a poco, ni cuenta me di. Y cuando alguien finalmente se detiene y compara cómo estaba hace años con cómo está ahora, se da cuenta de algo muy fuerte. Se fue perdiendo capacidad sin darse cuenta. Y aquí aparece otro error muy común. Se cree que porque el cuerpo aguantó, entonces no era tan grave. Y no era así. El cuerpo aguanta hasta que deja de aguantar. La compensación no es salud, es resistencia. Y resistir demasiado tiempo tiene un costo y un costo muy elevado. Por eso este punto es tan importante antes de entrar a patología real, porque muchas enfermedades no empiezan con un evento claro, empiezan
con adaptación, con normalización, con silencios largos. Y cuando nadie te enseña a reconocer esto, el daño se interpreta tarde. Entonces este video no está aquí para decirte que algo malo va a pasar. Está aquí para que entiendas algo esencial. Si has tenido que ajustar tu vida para sentirte normal, eso ya es una señal. No de alarma, pero sí de atención. Y si nadie te explicó esto antes, no fue porque no existiera, fue porque casi nunca se explica así. Ahora aquí entramos al bloque 6 y vamos a hacer una historia clínica hipotética que se va construyendo lento. Quiero que ahora imagines a una persona. No importa la edad exacta, no importa el nombre, importa el proceso. Imagina a alguien que durante años funcionó bien, trabajaba, hacía su vida, se cansaba lo normal, se recuperaba bien, pero un día empieza algo pequeño, no algo alarmante, solo una sensación nueva. Se cansa un poco más, nada grave, nada que no se explique con la vida. Y la persona sigue adelante, pero meses después nota que ya no rinde igual, que necesita más descanso, que las cosas que antes hacía sin pensar ahora requieren mayor esfuerzo. Va a consulta, le hacen estudios, todo sale dentro de los rangos normales. Entonces escucha que todo está bien y ahí es donde hace lo que todos hacemos, confía. Va pasando el tiempo, el cuerpo se va adaptando, reduce ritmo, aprende a funcionar con menos margen. No se vive como enfermedad, se vive como ajuste, pero después van apareciendo otros detalles, no muy claros, no constantes. Tiene días buenos, días malos, un poco de falta de aire, una sensación rara en el cuerpo, una fatiga que no se explica del todo. Se vuelve a consultar. Nuevos estudios, nuevas explicaciones, nada concreto. Y como no hay una respuesta clara, la persona empieza a normalizar. Empieza a decir, siempre he sido así, me canso fácil, ya no tengo la misma energía de antes. Pero sin darse cuenta, está describiendo un cuerpo que lleva años compensando. Pasan más años, el margen se reduce mucho más, ya no hay tantos días buenos, la recuperación es mucho más lenta, el cuerpo ya responde tarde. Y un día, sin que haya pasado algo espectacular, la persona se da cuenta de algo muy fuerte. Ya no puede hacer su vida como antes, y no porque ocurrió un evento súbito, y no porque algo explotó, sino porque el cuerpo llegó al límite de su capacidad de adaptación. Y aquí es donde todo parece empezar, pero en realidad termina una etapa muy larga, porque el daño no empezó ese día, empezó muchos años atrás, cuando los síntomas eran vagos, cuando los estudios tranquilizaban, cuando nadie supo leer que el cuerpo estaba dejando de compensar. Esta historia no tiene un diagnóstico, no tiene nombre y no tiene solución en este video, y eso es intencional, porque este video no es para cerrar el caso, es para que entiendas cómo se van construyendo muchos cuadros reales. No desde una causa única, no desde un estudio milagro, sino desde procesos largos, mal leídos y mal explicados. Y si esta historia se parece demasiado a la tuya o a la de alguien cercano, no significa que tengas algo específico, eso lo quiero aclarar. Significa que ahora tienes un mapa mucho más distinto. Y esa es la intención de este video. Si llegaste hasta aquí, quiero decirte algo importante. Este video no fue para asustarte y tampoco fue para decirte que algo malo está pasando sin algún remedio. Solo fue para ayudarte a entender por qué muchas personas se sienten mal durante años sin que nadie logre explicarlo bien. Porque cuando el cuerpo ya no compensa, los síntomas dejan de ser claros, y cuando los síntomas no son claros, las explicaciones fáciles fallan. Si algo de lo que escuchaste hoy te hizo pensar, esto me suena demasiado, no significa que tengas un diagnóstico. Significa que ahora entiendes que el cuerpo no se rompe de golpe, se va desgastando en silencio. Y que buscar una sola causa, un solo estudio o una sola explicación rápida muchas veces va retrasando lo que el problema se entienda de verdad. Aquí, en Doc Silva Explica, hablamos de estas cosas sin promesas y sin atajos. No para etiquetar, sino para que entiendas lo que está pasando en el cuerpo cuando nadie lo explicó así. Y si este contenido te ayudó a poner orden, si te dio palabras para algo que llevabas tiempo sintiendo, suscríbete al canal, sígueme, activa la campana, porque a partir del siguiente video dejamos este marco general y entramos de lleno en patología real. Vamos a hablar por sistemas, por órganos, por procesos clínicos concretos. Y esto no es para asustar, es para que lo entiendan. Y entender siempre es el primer paso para dejar de estar perdido. Si toda esta información te ha gustado, por favor visita mi perfil. Tengo más de 100 videos
en los videos cortos, en los shorts. Ahí puedes estarlos viendo y vas a entender muchísimos procesos que se van a estar tocando en estos videos largos. Nos vemos en el siguiente video.